Bienvenidos a Hablemos de Inversiones. Yo soy Krevix, trabajo como analista de renta variable, soy un apasionado de las finanzas y hago este podcast junto con Carlos Santiso. Mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor de MyInvestor Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Este podcast es de carácter divulgativo y todo el contenido que escucharás en él son opiniones subjetivas. Siempre es necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tengo aquí conmigo a Gabriel Castro, buen amigo y mejor gestor, que seguro que nos deja un podcast lleno de perlas. Además, en medio de esta incertidumbre, pues va a aportar mucho valor. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar en este podcast que la verdad es que tiene muchísimos seguidores. Y nada, aportar mi granito de arena a ver si conseguimos hacerlo incluso mejor. Sí, a ver si consigues el récord, que sé que te gusta eso. Bueno, para los oyentes que sepan que esta es la cuarta vez que intentamos grabar en 4 días diferentes. Así que crucemos los dedos y esperemos que la tecnología nos lo permita. Bueno, para empezar, un poco hablar sobre el entorno macroeconómico. Además, esta mañana te pasaban una noticia que estuvimos comentando del CEO de Morgan Stanley, Mike Wilson, y que comentaba que los recortes en las estimaciones de beneficios de las empresas del S&P 500 están siendo los más acelerados desde la pandemia, que no es poco, porque estamos hablando de que la pandemia, bueno, pues no es que se acelerasen los recortes, sino que prácticamente no había ni beneficio. Entiendo que tiene todo el sentido del mundo, porque estamos en medio de una incertidumbre muy alta debido al entorno macroeconómico y sobre todo a la guerra comercial. Pero, ¿cómo estás viviendo tú estas semanas? Ahora estamos para que los oyentes lo sepan, 22 de abril. ¿Cómo estás viviendo estas semanas de alta volatilidad, todo lo que está sucediendo con Trump, China y demás? ¿Qué nos puedes decir? Es muy complejo, ¿no? Porque al mercado lo que menos le gusta es la incertidumbre y ahora mismo, pues, a niveles de pandemia, ¿no? Nadie sabe, hay ya rutas paralizadas, todo lo que llega de China evidentemente está parado a Estados Unidos y nadie sabe si se va a abrir, si no se va a abrir, si los aranceles van a ser más fuertes dentro de 90 días. Y la verdad es que pues todo esto impacta tanto en la bolsa como en la realidad, en la economía real, ¿no? No solo en esas empresas que están cotizadas, que al final son el reflejo de la realidad que hay en Estados Unidos. Y es que, en mi opinión, en Estados Unidos especialmente, lo van a pasar mal los próximos trimestres. Ya veremos las grandes compañías que presentan sobre todo la semana que viene. Creo que empieza Google el jueves. Que van diciendo, pero si yo fuese americano, ¿no? Lo lógico es decir, oye, voy a esperar a hacer esas inversiones, a abrir esa nueva tienda que quería hacer, voy a esperar, ¿no? A ver si tengo algo más de visibilidad, igual como en ese consumo, ¿no? En esa segunda vivienda, en esas vacaciones, que normalmente financio con crédito, pues voy a estar un poco más cauto y eso es lo que va a repercutir directamente es en la economía americana. Además de eso, ya se están viendo muchas encuestas de gente anti-América, no chinos, sino a nivel global, y es que ha caído, pero dramáticamente, el número de vuelos desde fuera de Estados Unidos a Estados Unidos, ¿no? La verdad es que es complicado entender lo que ha hecho Trump, pero ha soltado esa bomba y ahora pues cada uno tenemos que convivir con ellos, ¿no? Nosotros lo que hemos estado haciendo es en Gamma Global, todos los bonos han caído algo, pero un poco en línea con el mercado, ¿no? No ha habido ningún bono que cayese de verdad fuerte, rollo 10, 20, 30 figuras, sino dos han caído 2, 3, 4 figuras simplemente pues por ese sell-off. Y ahí hemos estado un poco más parados en la parte de los bonos porque hemos estado un pelín más activos en la parte de renta variable
porque hubo momentos donde pues había muchísimo pánico, ¿no? Y pudimos hacer algunas buenas compras. Ahí, por introducirlo, podemos decir que hay un cierto desacople entre el comportamiento de renta fija. Vamos a irnos al que tiene mayor similitud con la renta variable, que sería high yield, non-rated, que tiene una correlación bastante elevada. Y hay un cierto desacople. Podríamos decir que en renta variable las caídas en euros del MSCI World son en torno al 18%, debe de ir más o menos. Y en cambio, renta fija, como bien indicas, tampoco ha sido nada espectacular. De hecho, Gamma Global sigue positivo y ha aguantado de forma sobresaliente. ¿Cuál es tu racional respecto a esto? Pero esto yo lo veo lógico, ¿no? A lo mejor en otro escenario de mercado no, pero en este sí. ¿Por qué? Es que hemos vivido tantos acontecimientos tan cercanos en el tiempo, es decir, el COVID, la guerra, luego China y Estados Unidos han estado siempre y con la entrada de Trump mucha gente además también preocupada, la subida de los tipos de interés, que las compañías, la mayoría de ellas, tienen un balance mucho más resiliente de lo que normalmente en esta época del ciclo tendrían, ¿no? En un ciclo tardío donde es en Estados Unidos, normalmente la gente ya está hasta las trancas de deuda. Pero en este entorno, como ya hemos tenido tantos años, ¿no? Estos 4 o 5 años han sido tan turbulentos, lo que son las empresas que tenemos nosotros en cartera es que hay empresas con caja neta, ¿no? Que están pagando 8 y 7 en dólares. Entonces, yo lo entiendo porque al final, ¿no? El accionista vive de los retornos futuros y realmente el bonista vive prácticamente el presente porque tiene que estar convencido de que el balance puede repagar, ¿no? Entonces, en los bonos ha habido simplemente una subida de spread, algo lógico, ¿no? En momentos de búsqueda de liquidez, pero no ha habido ninguna incertidumbre sobre impagos, sobre, oye, tasa de defaults, nada, absolutamente nada, ¿no? Pero en el equity, en las acciones, sí que hay una menor certidumbre, entonces la G, por ejemplo, cae dramáticamente o incluso las expectativas de crecimiento, de beneficio, pero sigue siendo crecimiento, ¿no? Lo que se espera. Y entonces en el equity pues sí que tienes grandes caídas y un poco lo que comentabas, Gamma aguanta muy bien, creo que va unos 60 en el año y mira, ha impactado prácticamente más la caída del dólar, aunque la tenemos mayormente cubierta, hay un 60-65% del fondo en dólares. Está cubierto casi todo, pero hay una pequeña parte, ¿no? Que nunca terminas de poder cubrir, que es un 4. Claro, un 4 se ha caído. Gabriel, cuando hablas de que tienes el 60% cubierto, entiendo que te refieres a renta fija en Gamma Global, ¿no? Sí, así es. La mayor parte de la cartera, 85% de la cartera renta fija, de ese 85%, o sea, un 60% del fondo, que es más sobre el 85%, es renta fija denominada en dólares y está prácticamente todo cubierto. Luego tenemos algunas acciones y lo poco de acciones que hay, pues no está cubierto, ¿no? Entonces hay un 4% del fondo que no está cubierto, que son dólares. Pues eso ha caído un 10%, el dólar pues ha impactado 0,40, ha impactado más eso que cualquier otra cosa, ¿no? En estas caídas que hemos corregido más o menos un 1,5. De eso 1,5, un tercio viene explicado por la parte simplemente del dólar, porque el dólar se ha vuelto loco, completamente loco. Con lógica también, ¿no? No desde un punto de vista de tipos de interés, porque si tú miras diferencial de tipos de interés, no ha cambiado nada ni en las curvas, pero yo creo que lo que ha pasado aquí es que ha habido mucha salida de Estados Unidos, muchos europeos, asiáticos, saliendo de Estados Unidos y eso significa cerrar el dólar, ¿no? Entiendo que en Sigma Global, al ser compañías globales, y es algo que he hablado en otros podcasts, pero al ser compañías globales, el hecho de cubrir divisas es algo muy complejo, por no decir prácticamente imposible. Entiendo que en Sigma Global no cubrís. Sí, Sigma Internacional y Gamma Global, que estamos... Sigma Internacional. Pero no, en Sigma Internacional no tenemos ninguna cobertura. Hemos tenido en el pasado algo, pero la verdad es que es un error, ¿no? En mi opinión. Porque además te cuesta un 2%, ¿no? No tenemos ninguna visibilidad y cuesta un 2% anual prácticamente. Así que no. Pero bueno, en las acciones al final
realmente, bueno, es que una caída del 10% sí que es fuerte. Pero en general, en el largo plazo, es que probablemente el dólar vuelva a apreciarse, ¿no? Entonces, en el largo plazo, en lo que te suma o te resta la divisa, especialmente una divisa como el dólar, pues no es relevante, ¿no? No, y además las compañías, al ser globales, tienen tipos de divisas diferentes, no solo es exposición a dólar, aunque cotizan en Estados Unidos, y digamos que ese efecto en el largo plazo, como bien indicas, es neutral. No tiene mucho sentido cubrir porque es penalizarse de forma estructural, que algo que sí que ha variado un poco en estos movimientos que ha habido en los tipos y en el dólar desde el inicio de la guerra comercial de Trump, el diferencial entre Europa y Estados Unidos sí que se ha ensanchado un poco y antes que costaba cubrir en torno a un 2%, ya estamos en torno a un 2,5%, que ya estamos hablando de un coste importante de forma anual, ¿no? Sí que yo entiendo y comparto la filosofía de cubrir la renta fija en gamma y no hacerlo en sigma, porque para mí es lo más racional. Y hablabas... Incluso también es verdad que hay, por ejemplo, empresas petroleras, muchas de ellas cotizan en dólares o reportan en dólares, lo cual es lógico, ¿no? Porque al final el petróleo en el mundo se cotiza en dólares. Sin embargo, realmente, aunque sean globales, no tienen ingresos en euros, por tanto, no tienen de una manera natural hedgeada la divisa. Aunque sí que es verdad que si el dólar cae, pues normalmente, como el precio del barril es más barato en euros, pues hay una mayor demanda, ¿no? Es indirectamente. Pero bueno, es que cubrir la divisa, como bien dices, en acciones a largo plazo, si realmente vas a inversiones a 3, 4, 5 años, se ha demostrado que prácticamente vuelve al inicio, ¿no? Lo que es la divisa, entonces no vale la pena. Sin embargo, pues en renta fija, que tenemos bonos de 2 años, pues en 2 años sí que puedes tener variaciones de divisa que te quiten toda la rentabilidad que ibas a generar, ¿no? Entonces, ahí sí que optamos por también la cautela y porque si no, tampoco cumpliríamos un poco con lo que es el objetivo del fondo, ¿no? El objetivo del fondo es generar entre 300 básicos más que la inflación, que es entre el 3 y el 6%, y sobre todo no tener ningún año en negativo, ¿no? Es imposible, este año estaríamos muy en negativo. Evidentemente, si el dólar que ha caído un 10% y tenemos el 60% del fondo en dólares, eso te está quitando 6 puntos. 6 puntos no lo remontas. Es que es imposible remontar. Sí, además en renta fija, al ser monoflujo, al haber solo el flujo de la deuda contraída, es mucho más sencillo. Para mí tiene mucho más lógica y sobre todo en un fondo que busca generar un buen retorno sobre riesgo. Yo lo veo muy acertado. Y comentabas antes de la situación que genera la guerra comercial, que claro, que no salga nada, o sea, que no haya relación con China, pues es algo que tiene unas implicaciones gigantes, masivas, y sobre todo para un importador nato como Estados Unidos, que es lo que está ahora mismo en primera línea. Y además, también comentabas que estamos en un momento del ciclo avanzado. Son combinaciones un tanto peligrosas para el momento del ciclo que estamos. Yo te quería hacer una pregunta. De hecho, si haces un escenario, un planteamiento macro rápido, tenemos dos partes del mundo. Una parte del mundo que ya es China, con política monetaria y fiscal expansiva, lo cual es muy bueno en general para las bolsas. Tienes a Europa con política monetaria ya expansiva, ya están bajando los tipos de interés de manera consistente, es la séptima bajada de tipos de interés y se espera que sigan bajando y que estén más en torno al 1,5, incluso por debajo a final de año, ¿no? Que habrá que ver, pero bueno, la realidad es que sí que ya han ido bajando. Y política fiscal, este año no, pero el año que viene sí que ya se esperan unos estímulos, que entren los estímulos fuertes, ¿no? Y sin embargo, si te vas a Estados Unidos, y es todo lo contrario, ¿no? Tienes Trump intentando reducir el déficit, para ello, pues, de la mano de más, ¿no? Pues intentando de alguna manera reducir empleados, administración, gastos, ¿no? Entonces, política fiscal contractiva y monetaria que está Powell mirando la inflación y que tampoco baja, ¿no? No se baja. Entonces, la verdad es que desde un punto de vista, ¿no? de más medio plazo, no a intradía, ¿no? Pero a más medio plazo, Estados Unidos lo va a tener difícil y ya si le pones
todos los aranceles y la incertidumbre que está trayendo Trump, la verdad que no parece el mejor sitio para estar desde un punto de vista de un asset allocator, ¿no? Que luego, evidentemente, pues hay oportunidades en todos los mercados. Nosotros, la verdad que lo que tenemos en Estados Unidos, justo por coincidencia, ¿no? Porque no lo habíamos planteado así, ni sabíamos realmente que se iban a desarrollar los hechos como se han desarrollado. Pero lo que tenemos en Estados Unidos son o empresas chinas, porque son los ADRs que cotizan en China, o empresas como Golar, que es una empresa de LNG que cotiza en Estados Unidos, pero realmente su negocio no está en Estados Unidos, o empresas como Navios, que es lo mismo. Entonces, no tenemos ninguna empresa realmente local estadounidense que podamos ver que pueda tener problemas en los próximos meses, ni tampoco ninguna empresa más allá de algo determinado, algo en autos o navíos, que es transporte, que tengan un impacto muy, muy fuerte en lo que son las aranceles, ¿no? Entonces, bueno, por ahora estamos bastante contentos. Yo creo que el fondo está aguantando bastante bien. Creo que estamos 2,5 en el año o algo así. Y bueno, pues yo creo que por ahora en lo que es el impacto de Trump, pues no estamos viéndolo. Siempre, y como acabamos de comentar, ¿no? Que ese 2,5 sería mucho más si el dólar nos hubiese quitado pues una cantidad importante, porque a lo mejor el dólar pues ahí ha quitado 3 puntos, porque a nada que tengas un 30% de acciones en Estados Unidos, denominados en dólar, que lo tenemos, te ha quitado 3 puntos y es algo bastante fuerte, ¿no? En el corto plazo. Claro. Has también mencionado un punto que es muy interesante y que yo llevo bastante tiempo comentando. De hecho, te lo comenté a ti en sucesivas ocasiones. Antes de que estuviera en el candelero, que podríamos decir que es uno de los principales problemas que hay ahora mismo, ¿no? Pero ya se veía venir, que es los déficits continuados que tiene Estados Unidos en niveles de tiempos de guerra, de Segunda Guerra Mundial, de gran crisis financiera, en entornos de crecimiento, lo cual es una absoluta salvajada, y que parece que tienen, debido a los presupuestos, que también estuvimos hablando de ello, que parece que tiene difícil solución. Eso combinado con el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, nos deja un escenario bastante complicado, tanto para Estados Unidos como para el dólar, porque no podemos perder de vista que las implicaciones de esta combinación que estamos mencionando pueden ser una ligera pérdida de confianza hacia la divisa más importante del mundo, la divisa de referencia para la mayor parte de los países, que es el dólar. Es muy bestia, ¿no? Y es que lo has comentado tú 1000 veces, pero es que hay que volver a repetirlo. En España decimos, pues estamos sobreendeudándonos, esto es un desastre, el gobierno de Sánchez, y estamos con déficits fiscales por debajo del 3. En Estados Unidos están prácticamente en el 8, ¿no? Un 8 que hay que financiar con deuda, con tipos de intereses muy altos, es que sí, es insostenible. Absolutamente. Insostenible. Y también gran parte de la culpa la tiene Biden, pero el primero que originó todo este problema fue Trump con su plan de masivos recortes de impuestos, ¿no? Yo creo que los impuestos son necesarios para cualquier, no tienen que ser abusivos, pero tiene que haber unos impuestos para un poco balancear todo, ¿no? Y en Estados Unidos yo creo que lo que ha intentado Trump no es bajar los tipos de interés, no es realmente recaudar. Lo que pasa que se le ha ido la cabeza, ¿no? Yo creo que con ese 10% que había puesto Universal, las bolsas incluso les pareció bien. No sé si recuerdas que cuando anunció el 2%, el 10%, perdona, el futuro americano subía un 2,5%, pero luego sacó la libretita esa, el famoso cartel, y ahí ya se desmadró, porque claro, con esos impuestos pues no hay manera de poderlos traspasar de una manera ordenada y que todo el mundo gane, ¿no? Pero vamos, yo creo que la razón principal es financiar el déficit y poder seguir con su política de impuestos, porque recordemos, los impuestos tal y como los conocemos vencen este año, ¿no? Se hicieron para 8 años, los hizo Trump, Biden no los tocó, evidentemente, pero vencen este año y habría que volver a aprobarlos. Y no sé yo
si con ese 8% de déficit, con una economía expansiva, que a lo mejor es más, porque como empieza a estar en contracción, como no reduzcas el nivel de gasto, te vas muy por encima, ¿no? Claro, ese también es otro de mis puntos, que hemos tenido crecimiento en los últimos años no demasiado alto en la media, pero con déficits de tiempos de guerra. Y evidentemente esos déficits implican dinero que se está inyectando de forma directa en la economía y que tienen un impacto en el crecimiento. Habría que ver dónde estaríamos si en Estados Unidos tuviesen unas cuentas más balanceadas. Esa es la duda que me queda, pero sin duda para mí es el principal punto de preocupación, sobre todo para la mayor parte de la gente que, como bien sabes, está invertida en el S&P 500 o en el MSCI World. Los fondos superventas no dejan de ser réplicas en gran parte y lo sabes bien. Los más famosos, pues, te tienen un 50% aproximadamente en los principales picks del S&P 500. Es una forma de no tener tracking error y de garantizarte que más o menos va a ir bien. Y ahora que sacas esto, yo creo que es clave, ¿no? Siempre se dice la gestión activa no bate a la pasiva, pero es que hay la mayor parte de la gestión activa es gestión activa encubierta, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando. Todos los grandes bancos tienen un fondo que realmente es S&P, es Eurostoxx, pero con una comisión del 2%, ¿no? Entonces es imposible. Si replicas el índice, pero con una comisión del 2%, es imposible batirlo, ¿no? Y yo sí que me atrevo a decir, sobre todo en Estados Unidos, que los próximos 10 años no van a tener nada que ver con los siguientes 10, ¿no? Cosas, el múltiplo, partimos de un múltiplo muy elevado, y la segunda por los déficits. Es que no vas a poder tener el mismo nivel de gasto, mismo nivel de inversión, mismo nivel de consumo, porque no es sostenible, ¿no? A lo mejor en Alemania sí, donde han hecho, los países nórdicos sí, donde han hecho esa política más austera, pero en Estados Unidos desde luego no. Parece bastante complicado. Lo que pasa es que, bueno, la narrativa de lo que lo ha hecho bien recientemente es muy fuerte y es algo que lleva existiendo toda la vida. En su día, ya lo hemos comentado más veces, fue Japón, que era la bolsa que predominaba y llegó a ser, pues no sé, llegó a ser 50% del MSCI World. Era donde todo el mundo quería invertir. Ahora háblale a la gente de invertir en Japón. No lo quieren ver delante. Luego hay otras segundas derivadas que además tú te conoces mucho más, las Max 7 que yo, ¿no? Pero el otro día estaba leyendo un informe y el impacto directo lo sabemos, ¿no? Mucho producto viene de China y es producto además de más valor añadido, ¿no? No es como el que va a China, que es productos de agricultura y energía en general, sino vienen productos con un gran valor añadido, sobre todo que hace mucha economía en anuncios, en retail, en distribución, y hay una gran economía que gira en torno a esos productos chinos, ¿no? Pero hay otro impacto directo y además este va a afectar a las magníficas 7, ¿no? En anuncios. El Temu, el Shein, el AliExpress, muchas empresas chinas habían sido muy, muy agresivas como son en anuncios, en inversión, porque no buscaban en el corto plazo hacer dinero, sino posicionarse. Y esto significa impacto directo en Google y en Meta concretamente, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? A ver cuándo presentan la semana que viene qué van diciendo, pero yo creo que esas inversiones, esos gastos se han parado completamente, ¿no? Yo creo que sí. Además, algo que estamos viendo en las empresas que están empezando a reportar es que de cara al guidance está habiendo bastante pesimismo, cosa que es normal, ¿no? Pero bueno, está habiendo sorpresas incluso en compañías defensivas. Te comentaba la semana pasada en Bunzl, que es uno de los negocios más defensivos que conozco y uno de los principales picks de Marathon, que es primera categoría, y caía en un día 25%. Una de las compañías más defensivas que conozco en un día. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha incertidumbre y gran parte de lo que hagan las FAN o las Magníficas 7, como quieras llamarle, va a estar relacionado con los guidance, con el outlook que den en la llamada de resultados, en las conference call.
y veremos. A ver, llevan mucho tiempo siendo imparables, llevamos aquí diciendo que van a sufrir muchos años, yo ya lo recuerdo de hace años. La realidad es que no han sufrido, eso es así, pero yo creo que en algún momento se va a tener que empezar a notar. Que una de las preguntas que te quería hacer, igual no tienes ni idea, yo la verdad es que no encuentro, la única explicación que encuentro es la financiación. Si nos fijamos en las compañías de consumo, tanto algunas compañías de consumo defensivo como todas las de consumo discrecional están sufriendo. O sea, si nos vamos a retailers como, ya que decir de Nike, que también hay causas estratégicas dentro de su sufrimiento, las típicas compañías defensivas como Dollar General, Five Below, pasándolo fatal. Hablamos de Nestlé, que ha caído un 30 y pico, 40%. Ya no hablemos de las de cacao, muy relacionado con los precios de cacao. Automóviles, los drawdowns son del 40-50. En general, podríamos decir que el consumo está sufriendo, ¿no? Hasta aquí podríamos llegar. Pero sí que es cierto que podríamos decir que el turismo en Europa no. Siguen los hoteles llenos, siguen los billetes en precios muchísimo más elevados de lo que estaban antes de 2022. ¿Cuál es tu explicación para que consumo esté en la mayor parte de los campos muerto y algo que es relativamente discrecional, como es el turismo, porque es una decisión que puedes posponer fácilmente, esté aguantando también? La verdad es que es complejo, ¿no? Pero vamos, está viendo estimaciones macro y la verdad es que el único país que crece es España. Y no se me ocurre otra forma de explicar por qué España es el único país de Europa que crece, ¿no? Sí. Pero es sorprendente, pero es así. Yo creo que la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? Y es ahora capaz de no gastar tanto en el día a día por tener esas 2 semanas de vacaciones e irse y poner todas las fotos en Instagram, en Facebook o en la red social que utilice cada uno, ¿no? Yo la verdad es que no tenemos muchas inversiones en turismo y no conozco del todo el dato, pero sí que es verdad que yo creo que ha habido un claro cambio de gente que vive al límite, de que vive de alquiler, de que no tiene, pero eso sí, sus 2-3 semanas a Bali, a donde sea, ¿no? Las tiene y simplemente lo explicaría como un cambio generacional, ¿no? Cambio Pero en los hábitos del consumidor. ¿Tiene sentido eso más que tú pasas por una agencia de viajes y te pone que te financian el viaje sin intereses a 12 meses? Es una buena forma de apurar los últimos, ¿no? Los últimos flecos, pero es sin duda algo sorprendente y lo que dices tú de España es un muy buen ejemplo porque básicamente ese es el motivo. Bueno, pasando al siguiente punto, ha habido muchísimas explicaciones al respecto de muchos expertos, no expertos, aquí hay barra libre para dar opinión. ¿Tú cuál crees realmente qué es realmente lo que crees que está detrás de los movimientos de Trump? Para mí, lo comentamos, está claro que es la preocupación del déficit, de intentar equilibrar cuentas y el dólar en sí. Pero hay para todos los gustos. ¿Tú qué crees que está detrás de Trump? Que es difícil saberlo porque podemos decir, estés más de acuerdo o no, que está como una cabra. Eso es indiscutible. desde luego, esta segunda, ¿no? En la primera fase, la primera etapa que tuvo, yo creo que el mensaje era más claro, ¿no? Era, oye, China nos ha tratado injustamente y tiene que empezar a tratarnos mejor, ¿no? Y el resto, pues bueno, pues más o menos se entendía, más allá de la volatilidad de sus tweets, pero en esta segunda fase está desatado. Además es que lees declaraciones y cada uno de su gobierno dice una cosa diferente, están peleados entre sí, Musk se enfrenta directamente con el Navarro, este parece que es de una secta, ¿no? O sea, que está convencido de que Estados Unidos y todo el mundo les ataca y todo.
yo no entiendo absolutamente nada de su gobierno, pero es la única explicación realista, porque es que lo otro no es realista. O sea, querer bajar los tipos de interés y para eso provocas un masivo caos que incluso imaginemos, ¿no? que provoca una recesión. Los ingresos, la reducción de ingresos que tendría el país más que compensaría o más que empeoraría, ¿no? la balanza, porque la reducción de tipos de interés no es tan fuerte como lo que caería en sus ingresos, ¿no? Luego, no sé, hay opiniones para todos los gustos, pero en mi opinión la única que tiene sentido es intentar recaudar dinero, pero claro, recaudar dinero poniendo aranceles del 60%, que es literalmente eliminar el trade entre los dos países, me parece descabellado. Yo creo que, no sé, o sea, es que no entiendo muy bien lo que está haciendo, la verdad, porque normalmente tienes que tener un mensaje consistente y es que cada uno, depende del día, te dan un mensaje diferente. No, lo que queremos es aislar a China. Eso, y además va todo a posteriori, ¿no? Salen teorías y entonces ellos la leerán y dirán, esto tiene sentido. La realidad es que está siendo un absoluto disparate. El método en el que han calculado los aranceles es ridículo. Sí, sí, sí. Basados en déficit comercial de bienes sin tener ni en cuenta servicios y lo que además que no tiene ningún sentido. Que tengas un déficit comercial de bienes con un país no significa nada ni para ti ni para él, como de la misma manera que nosotros vamos a comprar a Apple y le compramos y Apple luego no nos devuelve, ¿no? Lo que nos hemos gastado en la compañía. O sea, no tiene... Y es que además, cuando lees declaraciones de este fin de semana salía que Japón ha ido, Japón son aliados históricos, ¿no? Desde todo lo que pasó, luego se hicieron muy aliados y es un poco el apoyo en Asia, porque también un poco por la relación de Japón y China, ¿no? Que es bastante de enemistad histórica, ¿no? Entonces, llegaron allí y le dijeron, bueno, ¿qué nos ofrecéis? Y como que, o sea, el de Japón se quedó como, o sea, has hecho todo este berenjenal por algo, ¿no? O sea, explícame qué quieres. Y nada, o sea, ni con ellos llegaron a un acuerdo. De hecho, la pausa de los aranceles también se comenta que el navarro estaba en otra sala y convencieron entre Bessent y el otro, el de comercio, a Trump. O sea, es como parece que sean niños, parece que sean niños y que cada día ponen unas cosas, luego están siendo cosas que un presidente de Estados Unidos que ponga literalmente es hora de comprar, literalmente puso eso, y a las, yo qué sé, las 3 horas anuncia la pausa de aranceles y vuela. Luego, este fin de semana también, el oro. El que tiene el oro tiene el poder. Claro, el oro, pues un +4 desde entonces en 2 días. O sea, es que este país, o sea, si fuese España, estaríamos criticándolo. No me lo creería, diría, ¿qué nivel de ridiculez hemos llegado? Pero es que no es España, no, es Estados Unidos, ¿no? O sea, la verdad es que para el inversor, que es aquí lo importante, es un drama, porque tienes que estar todos los días pendiente del corto plazo y eso te quita vida y realmente no te aporta valor a largo plazo, ¿no? Pero bueno, tienes que estar pendiente, sobre todo para poder aprovechar esa volatilidad en el corto plazo y poder rotar la cartera, ¿no? Hay cosas que tenemos nosotros que han subido desde entonces y pues algo de rotación tienes que tener, siempre con cuidado, porque este tío pues puede cambiar de opinión y hacértelo lo que está barato mucho más barato, ¿no? Pero vamos, Sí. a tu respuesta yo creo que es recaudar. En su cabeza él pensaba o piensa que va a recaudar mucho y que con eso va a financiar aún más bajadas de impuestos. Sí, Cuando sí. publiquen los números veremos, yo no lo creo. A veces la explicación más simple es la que es y yo creo que, como bien dices, están improvisando y da la sensación y realmente son como niños. O sea, hay vídeos de Trump diciéndole a uno de los, no sé si era el CEO de Charles Schwab o uno de los founders, ¿cuánto dinero ganaste hoy con la subida? Es una locura. Es una locura. Bueno, yendo al grano, ¿cómo afecta a la cartera de Sigma todo esto? Sobre todo las implicaciones para las compañías chinas, donde pues has sido muy activo, has escrito un artículo muy interesante sobre ello y es parte importante de la tesis de Sigma. ¿Y cuáles me dirías que son para ti los mejores picks
relación rentabilidad-riesgo. Los que cuando tú me dices que no va a caer, esos. Buenas preguntas y complicadas, ¿no? Lo primero de China, yo creo que China ya estaba preparado, ¿no? Al final no le puede pillar por sorpresa, ya hace mucho de la primera etapa de Trump y han ido un poco desintermediando o perdiendo al menos comercio directo con Estados Unidos. Evidentemente está Vietnam, está Camboya. Pues que si Estados Unidos lo para todo, literalmente el país más afectado es el suyo propio, ¿no? Entonces, yo creo que China viene con más armas que la otra vez a esta guerra. Creo que además están en un momento diferente del de Estados Unidos, están ya saliendo de la crisis y tienen aún muchísimo potencial o muchas armas fiscales como monetarias y porque no tienen inflación, están en deflación. Prácticamente o tienen menos déficit público, entonces pueden realmente estimular más la economía, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, nuestras empresas chinas dependen más del consumo interno chino que de exportar a Estados Unidos. Probablemente Pax es la mayor afectada, que tiene aproximadamente un 10% de las ventas en Estados Unidos y ya estaban mirando la manera de tener contramedidas, ¿no? Para evitar esto. De hecho, esta semana pasada estaba hablando con ellos, ya estaban entre ellos proponiendo cómo poder reducir esos aranceles. Lo primero que habían hecho, como prácticamente todas las compañías, es estocar mucho en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que dio poco tiempo, pero dio tiempo para fletar varios aviones y hacer algo de inventario para por lo menos tener unos días de margen, ¿no? Entonces, bueno, principalmente en China, creo que el gobierno está ahora muy pro mercado, está también intentando darle la vuelta a la situación que había ellos mismos originado desde el COVID, que es entrada neta de inversores extranjeros, no en acciones, sino realmente en inversión, ¿no? Que prácticamente no, literalmente se ha reducido a cero, cuando siempre había sido pues, muy elevada, porque China al final es un país de 1.500 millones de habitantes, es que es más grande que Europa, ¿no? Que Estados Unidos. Entonces, pues se necesita mucha inversión porque hay muchas oportunidades también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la inversión en China estamos bastante tranquilos. No ha caído, de hecho será de la mejor, si no la mejor bolsa del mundo. Tienen también la parte de la inteligencia artificial, que yo creo que aún tiene mucho que hablar. Ya ha demostrado que está un poco al nivel de los americanos. Y en la tesis china sí que es verdad que aún no hemos incrementado, pero para nada hemos reducido con estas caídas y estamos más a la espera de comprar que de reducir, ¿no? Y luego sobre los PICs, bueno, pues la primera posición ahora mismo en Sigma es Golar, con un 10%. Si algo ha venido bien Trump es que Golar se fuese por debajo de 30, ¿no? Ahora está otra vez en 38, 38 y medio. Y es que al final cuando analizabas el negocio de Golar, te das cuenta de que es un negocio de flujos recurrentes porque tiene pues sus barcos de licuación fijados con contratos de 20 años y realmente lo que le faltaba o lo que el mercado está esperando es un último contrato que es el Mar 2 que están construyendo, es un barco de 2.200 millones, un último contrato que aún está pendiente de confirmarse, ¿no? Pero es que YPF durante este mes, por activa y por pasiva, primero con muchas conferencias en español, con la televisión local y después en su Capital Market Day en Nueva York en inglés, han dicho que este proyecto va para adelante, que se hará el FID, que es el Final Investment Decision, durante este mes y que serán 2 barcos y los únicos 2 barcos que están disponibles son los de Golar, lo cual pues ya te asegurará pues un backlog pues muy, muy elevado que justifica precios pues probablemente alrededor de 60, ¿no? Como en este mercado pues hay tanta incertidumbre, entonces el WACC, la tasa de descuento es más elevada, no llegaremos a 60, pero desde luego comprando a 30 pues tenías muchísimo margen de seguridad, ¿no? Y en ese momento donde cae todo, donde no tienes visibilidad, dices, ¿dónde tengo 100% visibilidad? En este proyecto de Golar. Entonces, pues convertimos Golar en la principal posición
del fondo. Y Gabriel, después de aportasteis fuerte, comprasteis fuerte cuando se fue a los 30, fruto de la volatilidad del mercado y del risk-off, que todo cayó a plomo, ahí no hay distinción prácticamente. ¿Y cómo ves ahora mismo margen de seguridad después de pasar de 30 a 38 y pico, 39? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sigue siendo principal posición o cómo lo ves? Sí, la verdad es que mantenemos aún la principal posición porque el catalizador está muy cerca, ¿no? Y es este anuncio que estaba comentando de YPF que lo confirmó el propio CEO que ocurriría este mes. Si no es este mes, pues será a principio del que viene, ¿no? Entonces yo creo que ahí entrará, se verán las condiciones del nuevo contrato y justificará o el mercado, depende también del momento, ¿no? Debería de pues tener al menos una subida extra y ahí ya pues reconsideraremos cuál es la posición, ¿no? En función de, evidentemente, si sube muy poco, pues mantendremos una posición elevada. Si se va pues a 55, 60, pues nos quedaremos sin posición, ¿no? O prácticamente sin posición. En función del precio, pues actuaremos, pero en estos niveles, con tanta seguridad de que van a anunciar unos contratos, además muy resilientes, ¿no? Y con 20 años de duración, pues preferimos estar en esta que la vemos más clara, ¿no? A pesar de, por ejemplo, en Alibaba, estábamos comentando, no hemos comprado aún, sigue siendo una posición muy relevante del fondo, es top 3, top 4, pero pues en el corto plazo probablemente aún haya noticias negativas que no impacten al negocio y tampoco a los fundamentales, pero que sí que impactarán el precio de la acción, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener ese margen para poder incrementar, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo, intentar ir a lo seguro, el fondo lo tenemos muy invertido, entonces, pues hay que buscar reducir en aquellas donde es a lo mejor o están más caras, ¿no? Sin comprar en aquellas donde tenemos más incertidumbre a corto plazo, aunque estén más baratas, y yo creo personalmente que tendremos más tiempo, porque esto no va a acabarse muy rápidamente, ¿no? Tendremos más tiempo para rebalancear y al final también comprar aquellas posiciones como por ejemplo navíos, que es una posición de shipping, donde tiene pues carga seca, contenedores y tanqueros, donde a día de hoy hay mucha incertidumbre, pero es que el precio es extremadamente atractivo, ¿no? Y sobre todo hay incertidumbre en lo que es en el negocio, pero la compañía en sí pues ha hecho muy bien los deberes y tiene un backlog, es decir, contratos fijos que harán que sea imposible que la compañía pierda dinero en los próximos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento iremos a esas oportunidades, pero vemos cosas a corto plazo, como por ejemplo también Asmodee, donde esperamos que haya sido bastante resiliente. Hemos ido siguiendo un poco el juego de cartas de Pokémon, está saliendo muy bueno. Tú sabrás mucho más que yo, pues Asmodee es el principal distribuidor, ¿no? Y también en Star Wars, donde son además las cartas son suyas y tienen un margen superior. Está funcionando muy bien, sigue funcionando muy bien, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces creemos que va a presentar buenos resultados. Es una compañía que tiene una spin-off de Embracer y que aún no está en los fondos suecos, por ejemplo, ¿no? Que probablemente pues entre ahora en los ETFs y demás. Entonces vemos que a corto plazo pues aquí puede funcionar algo mejor. Entonces tenemos algo más de posición aquí y luego buscando rebalancear. Y es un poco dentro de esos pesos lo que intentamos hacer. Esas cosas que a corto plazo creemos que podemos obtener algo más de rentabilidad, pues la tenemos algo más ponderadas, y aquellas que nos interesan mucho porque tienen un potencial muy elevado, pero a corto plazo no vemos nada, pues tenemos una posición, evidentemente, porque es que está muy, muy barata, pero creemos o esperamos que en los próximos meses pues, podamos rotar de aquello que ha funcionado mejor a estas posiciones. Y ¿Qué me dices tú de Pokémon? ¿Cómo lo ves este año? Es increíble esa IP, es una locura. O sea, yo jugaba en la Game Boy de grande, de toda la vida, o sea, la primera, ¿no? Ya jugaba el Pokémon, o sea, es increíble lo que ha hecho Nintendo con este juego, ¿eh? Ya, Nintendo ahí que tiene una relación un tanto extraña con Pokémon, no se sabe muy bien, pero sí que la llevan explotando, los juegos son los más vendidos. Es un gran tesoro el que tiene, que la verdad que no sé hace cuántos años hice la tesis de Nintendo, en su día te la conté y la tengo escrita en público, creo que hace 4 o así,
Y este año ha sido el de la confirmación, el de la continuidad, que salía Switch 2 y iban a continuar siendo retrocompatibles con la 1, por lo que no perdían la base de usuarios. Y lo está haciendo muy bien Nintendo. Podemos decir que a nivel corporativo los japoneses han mejorado mucho en los últimos años, que es algo que defiende mi buen amigo Mark. Le he escuchado hablar varias veces de los cambios, el punto de inflexión que ha habido con las compañías japonesas. Y en el caso de Nintendo se está viendo. Pero me sorprende que no me hayas hablado de una de tus históricas, que tantos titulares nos has dejado, que es Grifols, que además entiendo que todo lo que está sucediendo no le afecta demasiado y ha habido los rumores de que volvía a Brookfield, de qué tal, porque estos es así, son unos piratas, tanto la familia como Brookfield. No sé cuál de los dos era más pirata, pero está ahí la competencia. Pero, joder, ha sacado unos resultados muy buenos. Desde un punto de vista de deuda, no ha habido gran movimiento en el bono. Ha corregido mucho el equity, pero la deuda, la última vez que lo he consultado, seguía por encima de 90 el bono. Yo lo llegué a ver por debajo de 80, si no me equivoco. Y joder, pues no, me parece raro que no me hables de ella. No, se me ha ido de la cabeza porque es otra de las empresas que hemos comprado. Es la segunda posición ahora mismo del fondo con un peso superior al 6. Y es lo que estás diciendo del bono. Hoy he estado mirando el bono, está en 93 el bono. Sí. Si es que el bono está por encima de cuando empezó la guerra comercial. O sea, ha sido de alguna manera un activo refugio porque la gente tiene claro de que esto, lo primero es Made in America, no tiene aranceles, aunque los tuviese, no tendría ningún problema. Es un negocio resiliente y es un negocio que funciona muy bien con recesiones porque pagas menos, ¿no? Por el plasma, pagas menos también a los empleados, no hay esa inflación de costes y los productos se siguen vendiendo exactamente igual porque son para crónicos, ¿no? Entonces, es una de las posiciones que también en acciones hemos visto caer por también ruido corporativo y demás del pasado, que cuando miras ahora dices, oye, pero si estás hablándome ya de una cosa que pasó hace 3 años, que no tiene ningún impacto en los números de ahora, que ya han hecho la limpieza, han cambiado el management, han profesionalizado todo, y aquí estamos aún en la misma historia. De hecho, el equity me tiene ligeramente frustrado porque ya hubo un momento donde presentaron resultados en Capital Market Day y ya pensaba, vale, ahora ya despega, esto se va más a la zona de 14, de 13 y volvemos a estar en 8. Y además cuando salían, por ejemplo, un día salió que Trump iba a poner aranceles a las farmacéuticas que en primera instancia las ha dejado al margen y de repente Grifols caía un 7. Y era como, pero a ver, si Grifols tiene todo el negocio en Estados Unidos, es que ni México, en Estados Unidos, recolecta el plasma, fabrica y vende. O sea, no entiendo absolutamente nada, pero ahí estaba cayendo un 7, ¿no? Evidentemente, pues seguimos muy positivos en la historia. Creo que presenta resultados ahora a mediados de mayo. Espero que los resultados van a ser buenos, vuelvan a traer a inversores al nombre y volvamos a tener algo de flujo de comprador, porque otra vez he visto hoy, oye, hemos tenido bastantes entradas en Gamma y he dicho, pues un bono que me interesa es Grifols. He ido a mirar el bono de Grifols y digo, sí, pero es que está mejor y además el spread, ¿no? Que es lo que miramos contra el gobierno americano o contra el investment grade, se ha reducido. Y es como, pero si el equity me está diciendo que esto prácticamente va a quebrar, ¿no? Entonces, es uno de esos mensajes que te dice el bonista, que es un inversor en general más sofisticado, y que esta compañía no le pasa nada. Y el accionista, pues sigue con miedo y a corto plazo, pues no está habiendo compradores. Pero estamos muy tranquilos y gracias por recordármelo, porque es la segunda posición del fondo y es una de las posiciones que también hemos aprovechado para reforzar, ¿no? En estas caídas. A mí me llamó muchísimo la atención porque ya sabes que sigo el bono y con todas estas caídas dije voy a darle un vistazo porque vi que el equity había caído y, joder, es un desacople porque entiendo que la principal preocupación en el equity es la deuda porque el negocio va bien, ¿no? O que haya algo raro en la contabilidad. Por lo tanto, el bono, si este es el motivo de la caída del equity,
el bono debería ir en línea. Y cuando vi que el bono estaba plano, yo cuando lo vi estaba plano, no había hecho nada, y el equity se había ido desde 10,5 hasta debajo de 8, me quedé en plan, o sea, es difícil entender qué pasa ahí. Si no es que, pues, la mayor parte de la base inversora de Grifols es gente que está especulando y es que no puedes encontrar mucho más, porque si no la deuda lo tendría que reflejar. La verdad que es Desde luego, yo viene por ahí. De hecho, el bono está al mismo nivel donde Brookfield lanzó este amago de compra, además, y el que la acción se fue a 10,5, 11, y las acciones están en mínimos. Pero bueno, yo creo que ahí hay que tener paciencia, yo creo que eso va a funcionar y creo que va a funcionar este año. A medida que siga presentando, en algún momento ir reduciendo la deuda, pues en algún momento los inversores llegarán, ¿no? Así que nada, paciencia y esperando que Brookfield por el camino no vuelva a ser oportunista y nos termine comprando, ¿no? Porque yo soy de la opinión de que si nos tiene que comprar, que nos compre ya a 13, a 12,5. Al final no podemos decidir, ¿no? Porque somos minoritarios y podemos ir en contra, pero si todo el mundo vende, nosotros estamos forzados a vender, ¿no? Porque en mi opinión, y lo he dicho varias veces, Grifols vale entre 18 y 20 euros por acción, ¿no? Pero bueno, sí, pero es que si han pasado 2 años y nos compra a 12,5, realmente ahí sí que nos estaría completamente robando, ¿no? Porque ya el negocio nos lo compraría a un múltiplo muy, muy inferior al que está ahora, ¿no? Y además ahora, pues en periodos de incertidumbre, pues si te proporciona esa liquidez, pues bueno, aún puedes rotarla en nombres que están muy castigados, pero si te la compra cuando todo el mercado está subiendo y no tienes oportunidades, ahí sí que de verdad te hace mucho daño, ¿no? Claro, y de este segundo asalto de rumores de Brookfield, que primero se desmintió, no había tenido relación con el consejo, pero entonces podía ser que no hubiese sido por fuera, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, ¿es sensacionalismo? Porque la historia de Grifols ya empieza a ser un poco de salsa rosa desde el momento que se han metido la prensa española, que es bastante, bueno, no sé cómo calificarlo, pero no sería un calificativo positivo. Se ha convertido un poco en salsa rosa esto. Yo creo que es bastante verídico. Lo que pasa es que aún no se habían aproximado al board, lo que estarían teniendo conversaciones informales con la familia Grifols, ¿no? Y te voy a decir un dato. El CEO de Brookfield de Europa, que se llama Tristan, su mujer es catalana y conoce muy bien ellos el negocio de Grifols y es algo que les interesa bastante como negocio porque ven que es un muy buen negocio, ¿no? Entonces, yo creo que esa primera vez era muy complicado porque se había ya dilatado mucho en el tiempo, probablemente a lo mejor desde la parte de arriba no estaban del todo cómodos con la posición, pero en esta segunda vez yo creo que ya tenían algo más de luz verde y por eso lo habían avanzado. Dicho esto, claro, la incertidumbre que hay ahora por los aranceles, yo creo que ha tumbado todas las operaciones. ¿Cuántas IPOs iban a salir y no van a salir por lo menos hasta después de verano? Nosotros, sin ir más lejos, estaban emitiendo varios bonos y los cortaron todos. Literalmente había 5 emisiones de bonos que nosotros estábamos tanteando dos compañías que conocemos del equity y que no es mucho trabajo, ¿no? Hacer los deberes para la deuda. Y en ese instante dijeron, oye, en estas condiciones de mercado no nos interesa, ya volveremos. Y aún, a día de hoy, aún no han vuelto a iniciarse estas salidas. No están tanteando. Hoy el broker me ha preguntado, oye, ¿vosotros estaríais interesados en volver a participar en primarios con unas condiciones mejores, evidentemente, que antes, tal? Yo le he dicho, nosotros estamos siempre abiertos cuando, si el deal es bueno, nosotros estamos siempre abiertos y tenemos ahora una buena posición de liquidez, con lo que podríamos ser muy oportunistas. Y ya estaba tanteando un poco a potenciales acreedores, ¿no? Pero a día de hoy está paralizado y yo creo que hasta que no haya algo más de visibilidad por parte de Estados Unidos, que probablemente ya nos vayamos, porque sin querer nos metemos en verano se para, ya nos metemos en septiembre, ¿no? Que hasta septiembre todo va a estar bastante más parado
y probablemente los que más sufran aquí son los bancos de inversión, que empezaban a volver a ver cómo empezaba poco a poco, ¿no?, a volver a ver ese flujo de IPOs y salidas, especialmente refinanciaciones, y especialmente refinanciaciones de private equities, porque claro, los private equities tienen que tener un exit, ¿no? Y como a sus partícipes no les pueden, no están vendiendo esas compañías porque estaba aún bastante parado la parte de money, pues estaban apalancando la compañía, sacando un dividendo para poder seguir con su trabajo, ¿no? Y entonces hemos visto muchas compañías de private equities que estaban endeudándolas, pero a un nivel no histórico de un private equity, que son 5 o 6 veces, no, a un nivel histórico de empresa cotizada, que son 2 o 3 veces. Y ahí, en algunas, pues hemos participado porque han sido proyectos muy, muy interesantes que se han originado, que históricamente no se habrían originado, pero se han originado esta vez por la dificultad del M&A, ¿no? Entonces, bueno, pues esta banca de inversión yo creo que va a sufrir y el private equity pues también está sufriendo, ¿no? Como hemos visto en bolsa en los últimos meses. Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo, a ver, para mí tiene mucho sentido que las empresas de private equity sufran. En su día analicé KKR, que es posiblemente la compañía más difícil que analice en mi vida, y gran parte de sus ingresos son performance fees y performance fees de cómo lo hagan sus fondos, y también tienen inversiones en activos líquidos, ¿no? Entonces, cuando se te desploma el mercado, toda la parte de activos líquidos, inversiones con el propio balance, más la de performance fees, tiene mucha beta y te tumba eso. O sea, lo que tiene que entender la gente cuando invierte en un Blackstone, en un KKR o en un Brookfield, es que son acciones con beta superior a 1, tanto para arriba como para abajo. Y esta es la película. Sí que es cierto que yo creo que en private equity los últimos años, que lo sigo de cerca, en cuanto a la valoración de los vehículos, en muchos casos ha sido cauto, más los europeos que los americanos. Pero yo los private equity europeos que sigo desde los fondos de private equity, desde el año 2022 no han hecho nada. O sea, flat. No han reflejado subidas. Y en cambio el S&P 500, desde el año 2022, ha sido una absoluta salvajada, ¿no? Así que yo por ese lado estoy bastante tranquilo. Sí que es cierto que mucha gente comenta, bueno, pero es que la liquidez y tal. Yo conozco también muchos fondos que dan liquidez mensual y al final la valoración la tienes que dar. Creo que como en todo hay luces y sombras. En el mundo cotizado también te puedes encontrar fondos con los que te encuentres con sorpresas desagradables, y en el mundo no cotizado, pues lo mismo. Al final no existe nada que sea lo mejor, ¿no? Todo tiene sus ventajas y desventajas. Para finalizar y cerramos el podcast, quería comentarte por tu último pitch, que hablaste mucho de él y han pasado cierto tiempo. La verdad que lo ha hecho muy bien. Ahí un buen market timing. Desde que compraste solo ha subido, que es Zegona. ¿Cómo ves la situación desde esas subidas importantes de la cartera del club? El Club del Value está desde hace tiempo, cartera que la verdad pues ha aguantado muy bien en tiempos en los que superar al MSCI World es muy complicado, porque el MSCI World ha tenido rentabilidades muy por encima de lo normal. En mi opinión, fruto de un incremento de la inversión por parte de los retails, de una mayor presencia de la inversión pasiva, entrada de flujos. Para mí eso ha tenido mucho que ver. Y joder, pues la cartera del club ha seguido y ha superado, en este caso al MSCI World, que en los tiempos que corren no es poco. Así que coméntame, ¿cómo ves uno de los picks de la cartera y de Sigma? Sí, desde luego, o sea, creo que está con Grifols en el 3, top 3 de la cartera, ¿no? Es posible, ¿no?, que estábamos diciendo lo que muchas de las operaciones se retrasen, se congelen, pero se retrasen más que, o se congelen, al final es la misma, pero no se anulen, ¿no? Y es probable que esto pase en Zegona, ¿no? Un poco por refrescar la tesis, Zegona compró Vodafone España y con una financiación muy buena por parte de Vodafone Group, y la idea de la compañía es levantar dinero
para repagar a Vodafone Group, lo que implicará un 70% de reducción en el número de acciones a 150 peniques y la compañía ahora está cotizando a 600 peniques. Entonces es muy, muy acreditivo para los accionistas, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues pusieron a la venta, consiguieron dos joint ventures, hacer dos joint ventures de fibra y pusieron a la venta estas dos joint ventures, una con Telefónica y la otra con MasOrange, ¿no? Estas dos entidades están ya en procesos de ventas avanzados y ellos pretenden que se cierre antes del primer semestre, ¿no? Es decir, esto nos dejaría prácticamente 2 meses de margen para cerrar estos deals, ¿no? Es probable que se retrase porque, bueno, pues, oye, el comprador a lo mejor son cantidades grandes y dice, vamos a esperar a ver cómo termina el tema de Trump, dónde se asientan los tipos de interés, demás, y se puede retrasar a Q4, ¿no? Y hacerse en noviembre o en octubre en vez de en junio. Esto no cambiaría para nada la tesis y, bueno, incluso haciendo algo por debajo o sea, terminando vendiendo, pero vendiendo a un nivel algo inferior a las cantidades que nosotros tenemos estimadas, tampoco afectaría mucho a la tesis porque lo que estamos viendo es que Vodafone España, está reportando números muy superiores a los esperados y cuando nosotros pensábamos que en 2025 y 2026 iba a quemar caja o break-even, ya hemos visto que está generando bastante caja, ¿no? Y yo creo que es algo con lo que va a sorprender ahora cuando presente los resultados anuales, que los debería de presentar en junio, si no recuerdo mal, y por lo que hemos ido leyendo en prensa, lo que han ido adelantando ellos, pues la deuda la han reducido bastante y esto solo puede venir de una manera, ¿no? De generar free cash flow. Han reducido el CAPEX, han empezado a tener muchísimas altas. Cuando Vodafone estaba prácticamente 2 años seguidos con todos los meses perdiendo clientes, han revertido esta tendencia y están haciéndolo muy bien, lo que significa que necesitamos menos ingresos o menos ingresos de las ventas de las joint ventures para que la tesis se materialice, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que puede pasar o bien en junio o bien a final de año. Creo que es algo que va a pasar sí o sí porque el mayor partner suyo también está muy interesado en vender, que es MasOrange, que tiene mucha deuda y se ha anunciado que quiere hacer una IPO en algún momento a finales de 2026. Y para hacer una IPO no puedes entrar a 5 veces deuda, ¿no? Tienes que reducir, aunque seas una teleco, y tienes que estar más en el entorno de 2,5, por debajo de 3, ¿no? Entonces yo creo que son operaciones que tienen sentido para todos, tanto para el comprador como para los vendedores, y es algo que, si bien tengo dudas de si va a pasar antes de verano, las dos van a pasar durante este año y la capacidad de generación de caja que está teniendo la compañía pues nos ha sorprendido positivamente y creo que va a seguir funcionando muy bien este entorno y sigue estando muy barata a pesar de la fuerte revalorización. Así que muy positivo. La verdad es que seguimos muy, muy positivos en Sigma y por eso tenemos un nivel de inversión muy elevado, a pesar de que evidentemente pues te fastidia, ¿no? Porque está un más 12 con lo de Trump y nos ha quitado 10 puntos entre el dólar y la caída de las acciones. Pero bueno, oye, esto es una carrera de largo, ¿no? Y seguimos pensando de que incluso en el corto plazo vamos a hacerlo muy bien. Las acciones deberían de comportarse muy bien. Estupendo. Muy buena descripción. Joder, estás mejorando, Gabriel. O sea, 1 hora justa. Dios mío, mi enhorabuena. Me has pegado mucho palo y ya lo he interiorizado. 1 hora es lo que tiene que durar el programa de Hablemos de Inversiones, así que yo me adapto a los nuevos tiempos. Ayer atrás quedaron esos podcasts de 3 y 4 horas. Ostras, tío. No, pero muy bien sintetizado. Así que yo creo que estoy convencido de que a los oyentes les gustará mucho porque contenido de mucho valor, muy directo, al grano. Y muchas gracias por venirte, Gabriel. Ha sido... Espera, antes de terminar, un pitch tuyo, que no he escuchado ninguno. Dame una buena. No hay pitch. ¿No hay ninguna? No hay ninguna. Bueno, por lo menos soy del fondo, que me lo has contado y es muy, muy interesante y también estoy mirando para hacer una pequeña inversión.
Sí, en el fondo, en el FIL, que ya está aprobado por CNMV y empezaremos en mayo, y muy positivo, y la verdad que los fondos que componen la cartera lo están haciendo muy, muy bien. Sí que es cierto que la parte de equity no, como es normal, pero el resto de partes, que es la mayoría, es más del 70%, muy bien. Y para todo el que quiera más información, pues ya saben, me puede escribir a carlos.santiso@icariacapital.es y lo vemos en profundidad. Pues mil gracias, Gabriel. Como he dicho, ha estado muy bien. Te tendremos por aquí de vuelta más adelante. Y nada, que sigan haciéndolo los fondos igual de bien, porque la verdad que para los tiempos que corren, tanto Gamma como Sigma están haciéndolo de forma sobresaliente. Así que, como mínimo, continuar así, que ya será bastante. Pues nada, encantado de volver aquí y deseando que me vuelvas a invitar. Venga, y recordad los oyentes, si nos dejáis vuestro like, nos ayudáis con nuestro trabajo, conseguimos llegar a más gente y nos vemos dentro de una semana. Un saludo a todos, hasta luego.